Hola, ¿cómo están? Hoy es miércoles y como cada miércoles te vengo a traer una cosita del rayo blanco. Para los que no saben, el rayo blanco tiene que ver con las artes, también tiene que ver con la ascensión. ¿m? Y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, en las artes hay una forma de arte que se llama land art. Em, es un arte que tiene que ver con el paisaje. En el land art los artistas utilizan cosas de la naturaleza y crean mandalas, crean performance. Es muy lindo, a mí me gusta el land art. En lo posible está bueno que ese tipo de arte no afecte el entorno, obviamente. La mayoría del land art se hace con elementos naturales que se degradan naturalmente en la biosfera, no afectan el ambiente. Y hay una variante también que es conocida, que son los crop circles. Los crop circles son como unos mandalas, unos diseños que aparecen en los campos. Y bueno, hay mucha polémica siempre con eso, siempre. Yo hace poco incluso publiqué un video y bueno, eso genera siempre como diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que eso lo hacen los humanos y sí, lo hacen los humanos cuando los humanos hacen land art. Hay colectivos de artistas que se dedican a eso, con tablas y sogas, van aplastando la hierba, entonces usan cuerdas para medir, para tomar eh, perímetros, referencias y forman mandalas. Pero también hay otros crops, circles, que aparecen de un momento a otro y que no los hacen los humanos. Eso es interesante también un poco prestar atención. ¿Por qué? En estos crop circles, los crop que hacen los humanos aplastando con tablas, obviamente que se quiebra, ¿sí? Se quiebra el grano, más cuando están secos ya los cultivos, y entonces se quiebra. Pero en los otros crops, que son un poquito más misteriosos, aparecen en la hierba que se dobla, aparecen nódulos en los tallos, aparecen nódulos y no se quiebra, sino que se doblan. Se doblan a veces en ángulos de 45 o en ángulos de 90. Y también van muchos científicos con aparatos y miden en el lugar y ven que hay radiación electromagnética. ¿Mm? También hay muchos casos en que la gente dice que se ven luces, se ven ciertas luces, a veces luces grandes o a veces pequeñas esferas como de plasma, que están ahí en los campos unos momentos antes de que aparezca el diseño. Bien, ¿por qué comento esto? Bueno, por un lado porque el land art es parte del arte, por supuesto, eh, y me parece buenísimo que hayan colectivos de artistas que aprovechen esto también como, bueno, para generar, sí, una forma de arte, una forma de conexión con todo lo que implica la energía del arte. Pero también es interesante saber que están estos otros crops que a mi entender no lo hacen los humanos y que tienen un mensaje. Estos otros mandalas, estos diseños tienen un mensaje. Un poquito acá lo que está bueno discernir es entender a veces cuáles hacen los humanos y cuáles no, para entender también la continuidad en esos mensajes, ¿sí? Porque si no es como que se entrevera una cosa con la otra, pero yo considero que hay un porqué en esos diseños. Hay ciertos mensajes que vienen. Incluso en los mandalas, en los distintos diseños, hay ciertas formas que nos ayudan a desbloquear aspectos de la mente, aspectos del subconsciente. Y por supuesto, bueno, cuando hablamos de rayo blanco y de arte y de ascensión, con todo lo que implica la ascensión, el cambio vibratorio. Una ascensión tiene que ver con un cambio de vibración. Por supuesto, ahí entra
la meditación y todas las diferentes formas que hay de la meditación. Por eso es importante a veces ciertos de estos diseños, de estos crops, generan otra, generan otras frecuencias, ¿sí? En las sinapsis neuronales. Y la meditación, cuando se toma de manera sostenida, también genera otras frecuencias en el cuerpo, otras vibraciones, otra plasticidad neuronal, otra sinapsis, otro volumen bioenergético. Cuando meditas, empezás a generar otro volumen bioenergético. Y además, también, la meditación, a mi entender, a mi sentir, tiene mucho que ver con la visión. Tiene que ver con poder empezar a ver en más profundidad. Empezar a ver. Porque nosotros vemos hasta donde nuestra conciencia llega. Y hoy en día, que hay justamente tanto entrevero, tanta mezcla de cosas, específicamente también tanta mezcla de información, suele pasar o que la gente a veces se satura y dice, bueno, no puedo más. La gente se satura de tanta sobreestimulación o que le generan a veces muchas dudas, ¿sí? El haber tanta mezcla. Y la forma tanto de superar la saturación como de poder también despejar las dudas es meditar. ¿Por qué? Porque meditando podés empezar a ver. Puedes empezar a ver desde acá, puedes empezar a ver desde acá. Porque luego que se pule esta visión, también se pule esta. Están conectadas las dos visiones. Y en la ilusión, a veces, que se crea en el mundo, poder ver con más profundidad las capas de las cosas es muy útil. Es muy útil. Por ejemplo, con este ejemplo que les daba del land art y los crops. Lo hizo un granjero con una tabla. Claro, puede ser, claro. Pero también por ahí puede aparecer otro que dice, no, lo hizo una luz, lo hizo algo que una tecnología que todavía no sabemos qué es, generando electromagnetismo, generando como ondas de microondas, y eso aparece ahí también, ¿sí? Entonces el poder ver más profundo es atravesar esa dualidad, ¿sí? Se nos presentan dos cosas y no es que una descarta a la otra, sino que podemos ver las dos y podemos ir más allá, en definitiva, de qué es lo verdadero, ¿sí? Qué es lo que está de fondo de todo eso. Porque en definitiva, todo lo que vemos en la dimensión, todo lo que percibimos es sonido, vibración, colores, geometría y números. Esos son lenguajes básicos, por ejemplo. Y cuando empezás a meditar, empezás a ver como esos códigos base. Empezás a ver el script, el prompt, como empezás a ver cómo, cómo se creó eso de una forma más original, más sencilla. Empezás a ir a una capa más profunda de las cosas. Y está bueno. Y no solo para mirar afuera, sino para empezar a también entender adentro el propio sistema. Por eso también en las prácticas, en Rayo Blanco, yo comparto un montón de prácticas de meditación para distintas cosas,
Y las prácticas más esenciales tienen que ver con la observación neutra, la observación desnuda, observar la conciencia. Eh, es importante eso y hay técnicas específicas. Eso es lo que comparto en Rayo Blanco, que, bueno, tengo armado toda una serie de plataformas y de cosas que a medida que pasa el tiempo lo voy avanzando y avanzando, y que bueno, de ahí encontré una manera en cómo poder yo, bueno, compartir, colaborar, ¿sí? Parte de este video también es que te enteres de que eso existe y si te interesa, si te llama, me escribís y te puedo ir contando un poco cómo entender, cómo acceder a eso. Pero es importante ahora, en estos tiempos, a medida que se van incrementando los estímulos, a medida que se va incrementando la información, a medida que va ingresando otra nueva frecuencia al planeta y que eso cambia todo el paradigma, es importante tener ciertas técnicas para poder sostener esos cambios, y poder entender un poco lo que hay detrás. Poder ser más conscientes de cómo se mueve la energía y cómo nos afecta, para poder empezar a poder tener un poco más de margen en nuestras decisiones, poder empezar a tener un poco más de libertad en nuestro camino, que no es poca cosa. Así que bueno, cualquier cosa, si algo de esto les suena, me escriben y conversamos. Espero que esto les sea de utilidad. Les mando un abrazo muy grande.